poco de contexto. A ver, chicos. Ok, recordemos que esta semana estuvimos tocando dos temas importantes. Básicamente, la gestión estratégica de recursos humanos como tal, que lo dividimos en 3 puntos. Empezamos como gestión humana como área estratégica. Luego vimos un poquito lo que es reclutamiento y lo que es desarrollo de talento. Y el día de hoy vamos a ver todo lo que son indicadores o métricas de gestión humana. Antes de entrar directamente al tema principal de la clase de hoy, es importante un poco recordar lo que hemos estado viendo, ¿sí? Si recordamos la primera clase, hablamos mucho de lo que era la estrategia competitiva y por ende la estrategia de recursos humanos, porque recordemos que la estrategia de recursos humanos es interdependiente con la estrategia competitiva, es decir, la estrategia de recursos humanos por sí sola no funciona. Tiene que estar bastante conectada, por decir así, con la estrategia competitiva de la compañía. Esto mucho depende del rubro, sea que la compañía sea local, sea que la compañía sea global, pero la estrategia que uno diseña como gerente de recursos humanos siempre tiene que estar muy de la mano con la estrategia comercial o competitiva, llamamos de la compañía, porque si no, no funciona. Por eso es que hablamos de un concepto de interdependencia, es decir, que ambos se necesitan mutuamente. Entonces, cuando nosotros trabajamos mucho recursos humanos, siempre tiene que haber esta interdependencia entre estos dos tipos de estrategias. Eso también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Sea que la empresa sea pequeña, sea que la empresa sea mediana, o sea que la empresa sea grande. Cuando estamos hablando de la estrategia competitiva, básicamente es la razón de ser de la compañía, ¿sí? Y cuando hablamos de la estrategia de recursos humanos, es básicamente el gobernanza que nosotros vamos a tener de la gente para poder alcanzar esa estrategia competitiva que la compañía está buscando. Otro tema que también tocamos dentro de los procesos fue el tema de reclutamiento y selección, porque sabemos que es el primer proceso de recursos humanos y es importante también tocarlo mucho porque es un proceso que se trabaja, ya está evolucionando mucho, sobre todo después de la pandemia, ¿sí? Recordemos que el concepto de reclutamiento y selección, pues lo asociamos a una experiencia perfecta o a esta experiencia agradable, llamemos así, para los candidatos. Y como compañía, pues uno ofrece una propuesta de valor bastante convincente a los candidatos de acuerdo al puesto de trabajo al cual están postulando, ¿sí? Y teníamos tres categorías importantes que hay que tener en cuenta. Cuando uno hace una estrategia de atracción de talento, es un poco el mensaje que uno está dando, el compromiso que uno tiene con los postulantes y entender que el tema de reclutamiento o atracción de talento, como lo queramos llamar, hay que verlo como una visión dentro de una cadena, porque no es un proceso independiente. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, digamos que estos tres son importantes dentro de una umbrella, como estábamos conversando en la clase pasada, que básicamente tiene que ver con marca empleadora. Recordemos que las compañías donde uno trabaja o la compañía que de repente donde uno está apuntando a trabajar o postula, pues básicamente cuando uno trabaja en recursos humanos y trabaja estrategias de atracción de talento, pues muestra a la compañía como un tema de marca hacia los postulantes, ¿sí? Eso también es importante. O se trabaja mucho en reputación empresarial, llamamos así, ¿sí? Otro punto que también tocamos en la clase pasada fue el tema de los top talents o los high potential, básicamente hablando un poco del talento que tiene dentro de las organizaciones, ¿sí? Y hablamos un concepto que cuando hablamos de talento, pues son aquellas personas o aquellos colaboradores que tienen el potencial de agregar un valor tangible, significativo a la compañía, ¿sí? Tiene que ser algo que se pueda visualizar, eso también es muy, muy importante también. Y algo que también diferenciamos mucho, conversamos mucho en la clase anterior, era un poco girasol, qué es lo que es talento y qué es lo que es potencial, o cómo es que las dos cosas se relacionan, o qué va primero, o qué va segundo, ¿sí? Que es un poco la discusión que tuvimos en la clase anterior. Y más o menos lo resumimos a esta frase que nosotros visualizamos acá, que básicamente el talento tiene que ver mucho con la práctica, porque si uno el talento no lo pone en práctica, pues al final no se desarrolla o no evoluciona.
Por eso es que se lee el texto que visualizamos ahí, ¿no? La práctica es a menudo un mejor predictor de resultados que el talento por sí solo. Y es aquí donde radica nuestro potencial, donde aprendemos qué funciona y qué no. Y descubrimos también cómo ajustar nuestro enfoque en función de los errores y adquirimos el conocimiento que necesitamos para desempeñarnos a la larga. Cuando uno tiene talento y tiene potencial, no significa que va a hacer las cosas perfectas todo el tiempo o siempre va a obtener los resultados excelentes todo el tiempo. También uno comete errores, pero el tema es que está dentro del proceso de aprendizaje y eso lo utiliza como para seguir evolucionando el potencial que uno tiene. Nosotros poníamos un ejemplo un poco, por ejemplo, con Ronaldo, que es un jugador, que de repente muchos lo conocen, que es uno de los mejores jugadores de alguna manera del mundo, pero también se han perdido penales al momento de patear cuando le ha tocado. No siempre, de alguna manera, siempre, cada penal que patea siempre ha hecho el gol, ¿sí? Al igual que Messi. En las compañías es exactamente lo mismo. Nosotros cuando identificamos el tema del top talent o el tema del high potential y les asignamos algún proyecto de valor agregado, dentro del proceso que ellos están manejando también toman decisiones equivocadas. Y también los resultados a veces no les acompañan. Pero esto no pasa mucho rato, ¿sí? Pero ellos aprenden durante este proceso. Entonces, como management de recursos humanos o cuando nosotros trabajamos con los líderes, se trabaja mucho ese tipo de mindset. Que tengas un top talent en tu grupo no significa que él no se va a equivocar o ella no se va a equivocar en algún momento o no va a tomar una decisión equivocada en algún momento, ¿sí? O hasta uno mismo como líder de la organización también pasa por ese proceso. Eso es algo muy natural, ¿sí? Es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, esto era lo que hablamos de la clase pasada, que bueno, sabemos que son los high potential o el tema de los top talent, que básicamente son aquellas personas que destacan en tema de talento y son capaces de demostrar el potencial que tienen dentro de la organización. Entonces yo les comentaba un poco el tema de las metodologías de las 9 cajas, por ejemplo, una metodología bastante conocida, donde uno como organización puede identificar a este tipo de personas, ¿sí? Y lo que también me preguntaba en la clase anterior era girasol, pero normalmente se comunica o no comunica cuando un colaborador es top talent. Y yo les comentaba que esto depende mucho de la cultura organizacional, qué tan maduro uno está dentro de la organización como para poder interactuar con este tipo de personas y que el top talent realmente cuando se entera de que es top talent también pueda mantener una actitud que de repente sea positiva en la organización. Pero eso mucho depende de las organizaciones. En mi experiencia, por ejemplo, en las compañías donde yo he trabajado, por donde he pasado, pues no se ha abierto esta información. Era una información que se manejaba de manera confidencial, básicamente porque se sentía que la compañía todavía no estaba madura como para poder manejar de alguna manera este tipo de información, ¿sí? Pero he tenido colegas que sí, en alguna compañía de repente abrían, normalmente, pues y en la compañía todo el mundo sabía quién era un top talent. ¿Por qué? Porque la compañía de alguna manera era madura a nivel comunicación, a nivel manejo, y tenía una confianza bastante fuerte, tanto los top talent como alguien que no era considerado top talent. Esa interacción era bastante positiva, bastante madura, bastante evolucionada también, entonces no había ningún problema en abrir esta información, ¿sí? Pero eso mucho depende de la cultura organizacional de las empresas. ¿Hasta acá tienen alguna inquietud, algo que de repente deseen aclarar, algo que quisieran preguntar también? ¿No? ¿Está todo en orden entonces? Ah, ok, perfecto. Listo, entonces ya con el repaso que acabo de considerar tanto de la primera como de la segunda clase, pues vamos a entrar netamente al tema que nos interesa el día de hoy, que son las métricas de recursos humanos. Pero antes de entrar un poco al tema de métrica o al tema de indicadores, no sé si me pueden responder qué es lo que nosotros entendemos como una métrica de recursos humanos. No sé si me lo pueden escribir por el mensajito o algo, o alguien que de repente necesite intervenir.
Eliezer me dice que es una medición, ok. Marini me dice que son mediciones en el tiempo, pero en los colaboradores, ok. Eh, sí, claro, no tengo problema. Yo les compartí la presentación también, ahí tienen información sobre esto. Ok, también medición de objetivos, muy bien. Y Yulisa nos dice que es medir el desempeño laboral, ok. Que permite conocer el rendimiento y el avance de la compañía respecto de los objetivos del departamento. Ajá, muy bien, Alicia. Ok. Ok. Indicadores de información, ok. Verificaciones y evaluaciones de personas, tiempos, objetivos. Ok. Me queda claro que más o menos manejamos el concepto. ¿Por qué hago la pregunta? Porque cuando uno trabaja todo lo que son métricas o indicadores de gestión humana o de recursos humanos, como sea un poco más familiar para nosotros llamarlo, hay que tener claro un poco por qué lo estamos haciendo conceptualmente. O sea, ¿para qué lo necesito? ¿Sí? Porque cuando hablamos de métricas, que yo pueda tener el número, no me sirve de nada que simplemente el número esté suelto. ¿Sí? Ese es el punto número uno, que también es importante tenerlo en cuenta. Rendimiento y satisfacción, ok. Cuando yo hablo de métricas, con toda la experiencia que de alguna manera tengo en el tema de mediciones, me gusta mucho manejar un concepto un poco más, de alguna manera, mucho más comportamental, por decir así, o un tema un poco mucho más concreto, como para nosotros poderlo entender. Cuando hablamos de métricas de recursos humanos, básicamente como un par de anteojos, ¿sí? Que de alguna manera, sin ellos, los datos del lugar del trabajo son visibles, pero son inteligibles, es decir, que no se entienden, ¿sí? Cuando nosotros colocamos los lentes, de alguna manera es para mejorar la visión para algo que tú estás viendo, ¿cierto? Básicamente, cuando hablamos con métricas, se refiere a eso. Entonces, con las lentes adecuadas en este caso, los patrones, las tendencias, las discrepancias se destacan. Entonces, las organizaciones pueden abordar los procesos, sobre todo de toma de decisiones, con una imagen mucho más clara de la realidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos métricas de recursos humanos, básicamente lo que estamos brindando al tema de la compañía es una información que es clave, que es transparente, algo que se pueda visualizar, que permita a la organización tomar decisiones en base a una información puesta. En este caso, el tema del management de recursos humanos. Pongámoslo así, básicamente. Porque si la métrica que tú estás planteando en la organización no suma a tomar una decisión importante dentro de esta estrategia competitiva que pueda tener la empresa o dentro de los líderes que hay dentro de la organización, no está sumando para eso, pues de alguna manera de repente toca calibrar o darle otro enfoque al tema de la métrica que podamos estar dando. Entonces, en resumen, lo que yo les comento es que cuando vamos a implementar o ya tenemos métricas de recursos humanos en nuestras compañías, hay que pensar de que eso te tiene que permitir acelerar o tomar una decisión acertada de alguna manera en el problema que tú puedas tener en la organización o pueda acelerar de alguna manera la implementación de estrategia competitiva. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, yo les voy a comentar algunas métricas que en recursos humanos básicamente tenemos varias, pero mucho depende del tamaño de la organización, del rubro de la organización, del nivel que tiene de desarrollo la organización, de la tecnología que también está manejando la organización, de qué tan pequeña, tan mediano y tan grande es la organización también. Mucho depende de eso, pero les voy a comentar algunos indicadores que son bastante de tendencia que se está utilizando hoy día, porque también hay métricas que han evolucionado un poco a raíz del tema de la pospandemia también, ¿sí?
Uno de los indicadores que yo considero que son importantes, que hay que tenerlos en cuenta, es el costo por contratación, que básicamente normalmente es una métrica de atracción de talento o de reclutamiento y selección, como nosotros de repente lo podemos llamar, ¿sí? Cuando hablamos del costo de contratación, básicamente es cuánto nos está costando contratar a una persona, ¿sí? Normalmente la fórmula que se trabaja son costos de reclutamiento interno más el costo de reclutamiento externo, y esto lo dividimos entre las nuevas contrataciones que estamos teniendo. Recordemos que cuando trabajamos métricas es importante establecer un periodo de tiempo. Normalmente este KPI, por ejemplo, yo lo manejo de manera mensual, ¿sí? Cuando uno trabaja costo de contratación, es muy importante que tú definas estándares. Es decir, para una compañía, un costo interno tiene que tener un parámetro que a veces de repente puede ser diferente para otra, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja este tipo de indicadores, es muy importante que establezca qué es para mí el reclutamiento interno o qué costos yo voy a incluir ahí. En el caso de reclutamiento externo, de la misma manera. Normalmente cuando se trabaja este tipo de métrica, pues acá incluye los pagos de contratación de personal. Si de repente tenemos un software que nos permite trabajar el tema de reclutamiento, pues el costo también incluye ahí. El tema de publicidad, no sé, de repente tengo la membresía en LinkedIn o tengo que pagar alguna membresía en Boomerang, cosas así. Ese costo también incluye ahí. Como costo interno también se trabaja mucho lo que son gastos de repente en los exámenes de salud, que como nosotros sabemos acá en Perú es obligatorio. El tema de los costos preocupacionales de los médicos estos antes de que la persona ingrese a trabajar a la empresa, ¿cierto? Algunas compañías también hacen descarte de drogas, sobre todo si tienen algún tipo de certificación. También de repente hay ciertos bonos que uno brinda al candidato cuando está ingresando por primera vez, sobre todo cuando son posiciones de manager para arriba, se maneja mucho esta variable, por decir así, ¿no? O cuando de repente estoy haciendo un reclutamiento, si mi compañía, por ejemplo, es global, el tema del mobility, que estoy considerando el candidato como para llevarlo de repente de Lima a la sede donde está ubicada la compañía, ¿sí? Muy bien, Marini, el tema de SSTR, el tema de los seguros, también. Entonces, mucho depende acá que tú definas qué vas a colocar dentro de tu costo de reclutamiento interno, sumar si es que tienes reclutamiento externo, y esto dividirlo en tema de contrataciones. Esto ayuda mucho si es que normalmente en empresas grandes se trabaja mucho el tema externo y el tema interno. Eso también es importante y se acopla mucho al tema del tamaño de la empresa, ¿sí? Ese es un primer indicador que ayuda mucho para el tema de selección. Un segundo indicador que para mí también me ha funcionado y me parece muy importante también es el tiempo de contratación, ¿sí? Básicamente es el tiempo que transcurre desde que un posible empleado participe en un proceso de contratación hasta que acepta un puesto. Básicamente la fórmula es sencilla, es la fecha de inicio de reclutamiento menos la fecha de aceptación del candidato, ¿sí? En este KPI a veces varía mucho, depende de la cultura de la empresa. Por ejemplo, yo tenía una empresa cuando yo veía todo el tema de selección de manera directa. A mí me medían, por ejemplo, el tiempo de contratación desde la fecha que el gerente o la persona autorizada me ponía el requerimiento de selección, ¿sí? Pero en otra compañía, por ejemplo, me medían desde el momento que yo publicaba la oferta laboral, de alguna manera del puesto, me medían desde ahí. Y el tema del término, efectivamente, imaginemos que el requerimiento empieza, estamos en noviembre, el 1 de noviembre, ¿sí? Y de repente yo cierro con el candidato porque ya me aceptó ingresar a la compañía de repente hoy 17 de noviembre. Entonces, ese lapso de 17 días es mi tiempo de contratación, ¿sí? Ahora, desde mi perspectiva, desde la experiencia que de alguna manera yo tengo, como para que la métrica sea mucho más eficaz, es importante trabajarlo por categorías ocupacionales, o al menos a mí me ha funcionado mucho eso, porque es diferente que tú hagas un proceso individual a que hagas un proceso masivo. Es diferente cuando uno recluta a puestos operativos, cuando recluta a mandos medios, o cuando uno recluta a puestos especializados, o cuando uno recluta de repente a un manager o a alguien que va a ocupar un cargo superior en la compañía.
Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, en mi equipo de atracción de talento, yo sí tenía un tiempo de contratación por categoría y por cantidad de vacantes, sobre todo para puestos operativos, ¿sí? Entonces, para puestos operativos manejaba más o menos un tiempo de contratación entre 10 y 14 días, mucho dependiendo de la cantidad. O sea, si hablamos de un operador, no te vas a demorar 10 días, ¿sí? Pero cuando hablamos de volúmenes es donde el tiempo de contratación se amplía. Para puestos de alguna manera que eran de soporte, que eran un poco asistentes o analistas, también manejaba un tiempo de contratación de 14 días, que era un poco el promedio. Para mandos medios ya era mucho dependiendo de la complejidad del puesto, ¿sí? Y acá sí es importante que uno tenga claro cuando establece tiempos de contratación y va a empezar a hacer los comparativos, empezar a diferenciar esas posiciones que sabes que te demoras bastante porque es complejo, porque, por ejemplo, el perfil más complejo que he trabajado son perfiles de investigación de desarrollo de patentes, por ejemplo, que en Perú no es un mercado que de repente se maneje mucho. Entonces, cuando uno da tiempo de contratación para ese tipo de puestos, a veces el tiempo está entre 30 o 40 días. ¿Sí? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Ahora, ¿para qué nos sirve establecer los tiempos de contratación? Es para darle expectativa de respuesta hacia el cliente. Porque yo no sé si de acá muchos tienen experiencia en tema de selección, cuando nos ponen un requerimiento, normalmente los jefes o la persona responsable piensa que la persona está esperando y que tiene que entrar en 2, 3 o 4 días automáticamente a la compañía, ¿sí? Entonces, los tiempos de contratación nos ayudan mucho para esto, como para dar expectativa y cuando nos hacen el requerimiento de personal, más o menos las personas responsables sepan en cuánto tiempo vamos a cubrir su requerimiento, ¿sí? Algo que yo sí alineo mucho y me gusta medir es, si bien yo mido en la fecha de inicio de requerimiento con cuando el candidato acepta la vacante, es decir, yo puse el requerimiento el 1 de noviembre y el candidato aceptó la posición el 17 de noviembre, pero él recién de repente está disponible el 1 de diciembre porque está trabajando, porque tiene que atender algunos temas. Porque recordemos que dentro de selección no siempre la gente está disponible al día siguiente, ¿sí? Mucho depende de las posiciones, sobre todo en posiciones de mandos medios para arriba. Normalmente la fecha de ingreso hacia la compañía se hace como que 1 semana o 2 semanas posteriores. A mí me gusta medir eso, entonces yo tengo como que en tiempo de contratación 1, que es fecha de inicio de requerimiento cuando el candidato acepta, y adicional tengo como que un upgrade, que es el tiempo desde que el candidato aceptó, que yo le llamo el tiempo de incorporación a la compañía, que me gusta medir mucho esto, que me permite de alguna manera sincronizar o dar mayor información de expectativa también, sobre todo a los managers que requieren su personal, ¿sí? Porque a veces ellos dicen, oye, Girasol, pero ya te aceptó. Sí, me aceptó, pero recién va a estar disponible a entrar a la empresa de cada 2 semanas, 3 semanas, o a veces un mes, mucho depende del puesto también. Eso es algo muy importante que también lo tienen que tener en cuenta y también lo tienen que trabajar, ¿sí? Otro KPI que es bastante retador, que es algo que de alguna manera involucra mucho más, es el tema de la calidad de contratación. Es decir, qué tanto valor agregado te está dando la persona que tú estás trayendo a la compañía. Es un KPI que se maneja bastante, pero ya cuando la compañía de alguna forma está bastante madura y de alguna forma ya maneja bastante tema de KPI, sobre todo o métrica a nivel reclutamiento, y tiene la información disponible. Porque recordemos que cuando uno trabaja métricas, tienes que tener información, porque si no, no funciona, ¿sí? Entonces, esta métrica que se llama calidad de contratación, que tiene que ver un indicador A, un indicador B, un indicador C, a diferencia de las dos métricas anteriores, donde uno jala la información, acá es como un mix de indicadores adicionales que tú quieres colocar como para poder medir la calidad de contratación. Es básicamente intentar mostrar el valor que un empleado aporta a la empresa, básicamente la eficiencia del proceso de reclutamiento que tú estás teniendo en sí, ¿sí? Tiene que ver mucho con retorno de inversión.
pero es un indicador que es bastante complejo de trabajar y la compañía de alguna manera tiene que tener información disponible, ¿sí? Entonces, si tienen una empresa que tiene información y ya está bastante maduro en tema de métricas, pues implementar este tipo de métricas ayuda mucho. Básicamente, cuando hablamos de calidad de contratación, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una empresa de una agencia de marketing, por ejemplo, lo que él considera como indicador A, por ejemplo, es la cantidad de reviews que tiene la agencia, que en este caso pueden ser 80 de 360, ¿sí? Y de repente la satisfacción que está teniendo los clientes, que en este caso sería 75, ¿sí? Eso se divide entre 2 y se multiplica por 100. Entonces, ¿qué nos da de conclusión el tema de calidad de contratación? Que mi calidad o el quality of hire que nosotros decimos esté en un 77%, ¿sí? Pero acá mucho depende de la cantidad de indicadores que me van a sumar como para que yo pueda definir mi calidad de contratación, ¿sí? Al igual que de alguna forma cuando nosotros trabajamos el costo, toca definir un estándar de qué indicadores yo como compañía o yo como recursos humanos quiero incorporar para poder medir la calidad de contratación que yo estoy teniendo. ¿Sí? Es un indicador bastante interesante si lo van a implementar. Pues me cuentan también porque sí he tenido experiencia mucho en esto y es lo que me ha generado mucho impacto también, pero es bastante complejo. Ok, y yo les traigo alguna información adicional acá, sobre todo en tema de métricas que tienen que ver con atracción de talento. Si vemos un poco el tema de mundo, porque esto es un benchmark que nos da, digamos que hay una sociedad mundial de todo lo que es recursos humanos, que es Society Human Resources Management, ¿sí? Es una fuente bastante importante, donde nos dice que el costo promedio de contratación, por ejemplo, es de $4,700, ¿sí? Si nosotros sacamos eso de repente en Perú, al menos en la experiencia que yo he tenido en las compañías donde he trabajado, más o menos el promedio, dependiendo mucho del tema de los puestos, en general más o menos te cuestan así, entre, al menos a mí mi rango era como que entre 2.500 y 3.500, ¿sí? Dólares. Eso es importante. Ahora, lo que nos dice también mucho la tendencia o la actualidad de ahora, que el tiempo que está llevando a cubrir las vacantes está incrementando. Porque en tema de atracción, antes de pandemia y post pandemia, como que ha dado cierto giro, también sobre todo de expectativa que tienen los candidatos de ingresar a una compañía, sobre todo para posiciones que nosotros llamamos complejas o sobre todo para aquellas posiciones que tienen manejo de personal, pues de alguna manera los candidatos están evaluando mucho más detallado de alguna manera las compañías donde quieren ingresar, sobre todo a nivel condición de trabajo, a nivel expectativa de desarrollo que puedan tener en la empresa, ¿sí? Y esto es lo que está haciendo que de alguna manera atraer el mejor talento hacia las compañías se esté volviendo un trabajo mucho más complejo, lo que implica un incremento en los tiempos de contratación. En promedio, por ejemplo, en tema de mundo, si vemos un poco de repente el mercado de Estados Unidos y lo que es UK, más o menos son 44 días lo que demora un tiempo de contratación, ¿sí? Pero de alguna manera esto mucho va a depender de la realidad de cada compañía. Ojo, que esto de acá, el benchmark que yo les doy es netamente a nivel general en varias compañías a nivel mundial. Sí, por ejemplo, los 44 días es de una asesoría de investigación de capital humano, por ejemplo, y de unas empresas que trabajan mucho lo que es reclutamiento global, ¿sí? Ok, chicos, ¿hasta acá tienen alguna inquietud, algo que les gustaría complementar o saber sobre las métricas que estamos hablando? ¿No? ¿Está todo claro? Ah, Mike, ok, descuida, no te preocupes. Ah, ok, Yulisa, muchas gracias. Ok, entiendo, es viernes, es viernes. Para las métricas, siempre se usará algún software. Eso depende mucho de la inversión que tiene la compañía, ¿sí? Porque yo he trabajado métricas en tablas Excel,
y tengo métricas de alguna manera que puedes trabajar en BI o puedes trabajar en un software especializado en recursos humanos, de repente dentro de un Hybris, por ejemplo, ¿sí? Pero va a depender mucho de la inversión de la empresa. Pero se pueden hacer en un software interno, lo puedes hacer en tablas Excel. Mucho depende de qué tanto acceso a tecnología tiene tu compañía. El tema de bandas salariales lo vamos a ver en una métrica posterior, que también se les voy a mostrar, no te preocupes. No, Eliezer, las métricas que estamos viendo ahorita son netamente, tú me pones al desempeño, no estoy evaluando bueno, el desempeño en sí de la gerencia de recursos humanos, no estoy evaluando un poco cómo tú desarrollas la estrategia de atracción de talento, que es parte de la responsabilidad de gerencia de recursos humanos, efectivamente. Recordemos que las métricas que estamos viendo acá es tú como manager de recursos humanos o como gerente de recursos humanos, como eres responsable de ese proceso, tienes que mostrar métricas de los procesos del cual tú eres responsable, ¿sí? Eso es lo que estamos revisando el día de hoy. Otra métrica que también es importante dentro de la gestión que uno hace como gerente de recursos humanos, o mucho depende de qué tan evolucionados están los procesos. Por ejemplo, es el NPS. Yo no sé si lo han escuchado. Por ejemplo, de los que están, ¿han escuchado un poco de este KPI? Que es el Employee Net Promoter Score o el NPS que normalmente se conoce así. ¿Lo han visto? ¿Lo han trabajado? No. Ok. Ok. Esta métrica dentro de recursos humanos sobre todo se utiliza para la parte soft, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien en las encuestas de clima laboral. Ahora les explico un poco por qué. Cuando nosotros hablamos de esta métrica es cuánto mide de alguna manera el grupo de colaboradores, de alguna manera se sienten satisfechos dentro de la organización. En otras palabras, es cuánto ellos recomendarían de alguna manera la compañía, ¿sí? Qué tan satisfechos están dentro de la empresa. La fórmula es súper sencilla, son promotores menos detractores entre cantidad de participantes por 100. Normalmente en las encuestas de clima laboral, cuando uno trabaja, por ejemplo, yo he trabajado métrica donde yo tenía la encuesta laboral, tenía el cuestionario que tenía 60 preguntas, las dimensiones, o sea que yo trabajé Great Place to Work. Pero de las 5 opciones que me daban para marcar al momento de tabular los resultados, pues tenía el concepto de sacar un promedio entre todos los participantes, ¿cierto? Es decir, los que marcaban 1, los que marcaban 2, 3, 4, 5, se hacía un promedio y se dividía entre todos los que participan en la encuesta y te salía como que un índice de favorabilidad, llamemos así, sea el 60%, 70%, que es un poco la tabulación regular que se ha hecho en tema de clima laboral, que también lo he trabajado y también funciona. Pero mucho depende, ojo, que tan evolucionada está la empresa, porque si ese tipo de medición te funciona, lo sigues haciendo, no hay ningún problema. Porque el tema de NPS es una medición diferente. Ahora les explico cómo. NPS es una encuesta, en la encuesta de clima laboral, que es donde de repente yo lo uso mucho, que básicamente te da una escala de 0 a 10, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de NPS, todos los que me marcan hasta el 6, para mí son los detractores, ¿sí? Todos los que me marcan los 7 y los 8, que son los pasivos que nosotros llamamos, o en el tema de clima laboral, o encuesta de compromiso, o si quieres medir satisfacción de empleado, tiene que ver mucho con los indecisos, ¿sí? Los 9 y los 10 son los promotores, es decir, los que realmente están satisfechos en la compañía, que se les dice promotores porque dentro de la experiencia, cuando uno mide satisfacción de empleado, son los que van a hablar muy bien de la compañía y son tus embajadores de marca, como me gusta llamarlos a mí dentro de la experiencia. Entonces, en el NPS, cuando uno hace el cálculo, es los números de promotores menos los números de detractores. Es decir, solo tabulo los que me marcan de 0 a 6 y los que me marcan 9 y 10.
En el NPS no entra el tema de los indecisos o el tema de los pasivos, como a veces se les conoce, que son los que marcan el 7 y el 8. ¿Sí? Eso es muy importante también tenerlos en cuenta. Ahora les explico un poco más. Por ejemplo, una puntuación entre 40 y 50% se considera excelente, pero ojo que estoy hablando entre 40 y 50% de promotores, que normalmente es lo que nos sale cuando uno hace la encuesta de NPS. Cualquier puntuación superior al 20% sigue siendo muy buena, ¿sí? Un rango entre el 10 y el 20% es aceptable. Pero cuando hablamos de un NPS inferior al 10%, es que ya es un indicativo en rojo, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ojo que cuando uno trabaja ese tipo de escala de medición, hay que ver qué tan madura es la compañía como para poder trabajar esto, ¿sí? Y normalmente se trabaja en temas de encuestas de compromiso, pero cuando tú ya tienes como que un software. Por ejemplo, para mí, lo que yo tengo dentro de experiencia, yo trabajé esta herramienta, que me parece una herramienta bastante interactiva, que se llama Beacon. Es un software donde tú puedes medir el nivel de compromiso de los empleados o el nivel de satisfacción de empleados, que básicamente te lo da en 3 dimensiones. Te lo da a nivel compromiso, es decir, tú tienes la encuesta dividida como que en 3 dimensiones: compromiso, wellness, que tiene que ver mucho con el tema de bienestar, y como tercera dimensión tienes mucho lo que es diversidad e inclusión, ¿sí? Cada dimensión tiene como que subprocesos. Dentro de compromiso podemos encontrar, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso en sí, son varias subprocesos, por decir así. Cuando hablamos de wellness, hablamos mucho de repente de calidad de vida, mucho con de repente todo lo que es salario emocional, etcétera. Y diversidad de inclusión, pues básicamente todos los programas que la compañía puede estar trabajando en, digamos, en este subproceso. Pero digamos que esta herramienta lo aplico o lo recomiendo siempre y cuando la compañía ya haya pasado de repente a una evolución 2.0 en temas de tocar programas de tendencia mucho a recursos humanos, ¿sí? Es un software bastante interesante que se utiliza mucho el tema de inteligencia artificial, que no sé si alcanzan a ver por acá. El sistema te da la cantidad de promotores que tienes, que en este caso son 42%, por ejemplo, los pasivos, que son 32%, y 26% que son los detractores. Y te saca como que un score general, que en este caso es 7.4. Que para la experiencia que yo tengo, por ejemplo, nuestro target es siempre estar por encima de 8, ¿sí? Este software, o de alguna manera esta herramienta, es súper sencilla. Yo lo recomiendo porque es interactiva, o sea, los empleados pueden entrar al sistema, pueden chatear entre ellos, pueden dejar las preguntas, pueden dejar los comentarios en línea, puede uno como líder entrar y responder a esos comentarios. Todo es netamente anónimo, ¿sí? Que es algo que también ayuda mucho. Pero me gusta mucho porque es interactivo, ¿sí? Acá puedes trabajar todos los planes que tú quieres hacer de satisfacción de empleado, puedes ver métrica de avance de esos planes que tú estás teniendo, lo tienes todo en línea, ¿sí? Ojo, acá es importante siempre y cuando a nosotros como gerentes de recursos humanos nos den un budget como para que nosotros podamos manejar este tipo de herramientas. Pero también he tenido experiencias donde yo lo he trabajado como que en un Excel y mis planes de seguimiento de satisfacción de empleado lo hacía netamente en hojas Excel, bastante dinámico. Pero lo que sí recomiendo migrar de repente es el tema de BI, que es una herramienta gratuita también, que es importante aprender a manejarlo, que también te puede dar cierta visibilidad de manejo de satisfacción de empleado, como para que puedas tener el dinamismo de la información mucho más al día, ¿sí? Es algo que recomiendo también. Otro KPI importante, sobre todo en rubro industria, se trabaja mucho el tema de la tasa de ausentismo, que es otro indicador también que como gerente de recursos humanos uno tiene que tener en cuenta dentro de sus procesos, ¿sí? Sabemos que el porcentaje de ausentismo pues se trabaja entre el número de ausencias injustificadas, lo divido entre el número de días laborables y esto lo multiplico por 100, ¿sí? Cuando hablamos de ausentismo o absentismo, a veces que nosotros le llamamos así, generalmente se refiere específicamente a aquellas ausencias que no están programadas del trabajo, ¿sí?
Pero la métrica acá, lo que es importante como para que pueda ser efectiva dentro de tu management como gerente de recursos humanos, más que el número en sí, lo que tú tienes que averiguar son las causas. A mí como experiencia me ha funcionado mucho este tema de métrica, pero yo lo trabajo un absentismo general, pero también trabajo mucho un ausentismo por áreas, ¿sí? Esto mucho depende de la organización. Por ejemplo, en experiencia de industria que de repente yo tengo, en industria tenemos personal operativo, los chicos de línea, y tenemos staff administrativo, ¿cierto? Entonces, el ausentismo tú tienes que dividirlo entre esos dos frentes. Ausentismo de staff y ausentismo de personal operativo. En el personal operativo yo lo trabajo por áreas, hasta por áreas específicas, porque es algo que de alguna manera me piden, porque es un poco el manejo que tienen los líderes dentro de la organización, ¿sí? Pero también he trabajado en otras compañías que de repente era todo staff administrativo, no tenía personal operativo. Entonces ahí era por gerencia, era mucho más general, ¿sí? O he tenido empresas donde he trabajado un VIPS, girasol, simplemente dame el ausentismo por gerencia, por área, para mí es suficiente, ¿sí? Pero cuando uno trabaja métricas de recursos humanos, ojo chicos, hay que tener en cuenta algo muy importante. La métrica depende para quién se lo estás presentando, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho dividir mis métricas en dos frentes. Las estratégicas, aquellas que van para el comité y pegan directamente a la compañía o a la estrategia, y aquellas métricas que yo llamo que son tácticas, que de alguna manera son mucho más detalladas porque me permiten manejar mucho el tema del proceso. Un ejemplo claro con el tema del ausentismo, que para mí, por ejemplo, es algo estratégico, ¿sí? Cuando yo presento el dashboard, acá pongo el ausentismo general, el global que tengo de alguna manera de la mano de obra directa y de la mano de obra indirecta, general. Pero cuando hablo táctico y hablo los líderes ya responsables de cada área, ahí yo ya sí les hablo por gerencia, por área, por subárea, hasta por proceso. Mucho más detallado como para que ellos puedan tener la información, ¿sí? Mucho depende de eso. Ahora, en la métrica de ausentismo es importante averiguar las causas, porque hay que saber por qué la gente no está yendo a trabajar. Pero cuando hablamos de ausencias injustificadas, acá se quita la gente que tiene descanso médico o la gente que faltó porque tuvo atención médica o la gente que de alguna manera está de vacaciones o la gente que se está tomando descanso prenatal o postnatal, ¿sí? Ojo, exactamente, el ausentismo justificable. Eso no entra acá, porque eso es justificable, es algo que no vas a poder controlar, es algo que se va a tener que dar, ¿sí? Lo único que yo tengo como experiencia es, sobre todo cuando uno trabaja en industria con personal operativo que trabaja 24/7. Y yo igual lo mido, el justificable, pero para de alguna manera alinear el tema de las líneas, como para tener uno o dos personas adicionales que puedan cubrir las vacaciones de la gente, por ejemplo, ¿sí? Pero eso lo manejo de otra forma, pero como métrica propiamente dicha, son esas ausencias que no están justificadas, como el tema de faltas, como el tema de que realmente la persona no vino a trabajar a la compañía y no tiene algo con qué comprobarme realmente por qué no vino a trabajar a la empresa, ¿sí? Eso es importante que también lo tengan en cuenta. Ok, otro KPI que también me ha funcionado muy bien, otra métrica, perdón, es la tasa de crecimiento de empleados que tenemos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. El porcentaje de crecimiento personal que nosotros llamamos, ¿sí? Esta métrica es sencilla, es básicamente el número de empleados en un punto B y restamos los números de empleados en un periodo A y lo restamos de la cantidad de empleados en el periodo inicial también A. Ahora les explico por qué, como para que podamos entender un poquito cómo es que se mide esta métrica. Esta métrica básicamente sirve para ver cuánto está creciendo o cuánto está reduciendo de colaboradores la compañía. Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero ¿eso para qué nos sirve? Al menos nosotros como gerentes de recursos humanos, ayuda mucho cuando uno maneja presupuestos o cuando uno maneja estimaciones, ¿sí? Cuando uno ve todo el tema organizacional y trae un dato dentro del comité y dice, el año pasado crecimos en 20%, si esto está alineado con el budget que tiene la compañía, estamos yendo bien, ¿sí? Básicamente para ese tipo de decisiones se mide esta métrica que es muy importante. O cuando tú tienes reunión de comité y tienes que presentar la métrica, te dicen, no, Girasol, para el próximo año
pues la tasa de crecimiento tiene que bajar a un 10%. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a ajustar ciertos negocios, entonces la idea es que el crecimiento no sea tanto, ¿sí? Mucho depende para esas cosas. Para eso ayuda mucho el tema de esta métrica. Puntualmente, ¿cómo se mide? Se los voy a poner con un ejemplo como para que más o menos queden claros. Por ejemplo, si nosotros deseamos medir la tasa de crecimiento del 2022, es decir, del año pasado, porque este año todavía estamos terminando, tú necesitarías la cantidad de empleados que tenías en enero 2022, ¿sí? Imaginemos que eran, no sé, 210 personas, y la cantidad de empleados que tienes al final del año, que en este caso sería diciembre 2022. Imaginemos que eran 345, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a calcular tu tasa de crecimiento? Serían 345, que son las personas que tenías en diciembre 2022, restas las 210 que tenías en enero 2022, lo divides entre las 210 personas, eso lo multiplicas por 100 y te sale la tasa de crecimiento, que en este caso sería 64%. ¿Sí? No sé si a las compañías donde ustedes han trabajado o por ahí tengo gente que de repente está estudiando, han escuchado hablar de esta métrica y cuál es un poco la tasa de crecimiento que tienen en la organización, donde de repente actualmente están trabajando. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿No? Si me ponen por el chat si es una métrica nueva o es algo que han estado trabajando. ¿No? Ok. A mí, por ejemplo, me piden la tasa de crecimiento, pero por quarter, ¿sí? Me piden revisar mucho tasa de crecimiento por cuarto. Cada cuarto yo reviso el crecimiento de tasa de crecimiento que estamos teniendo, valga la redundancia. Eso mucho depende de la compañía. Hay compañías que lo pueden ver en el año porque de repente no es algo que les impacta dentro de la estrategia que tú lo puedas tener dentro de recursos humanos. Pero, por ejemplo, para mí sí es importante el tema porque tenemos mucho movimiento, entonces lo veo de manera por cuarto, ¿sí? Entonces, cuando lo ves por quarter, simplemente cambias la fórmula, ¿no? En este caso, agarras enero y agarras el primer quarter, la cantidad de empleados igual. Para el segundo quarter es exactamente lo mismo, ¿no? Agarraría agarraría abril como que hasta julio, y así. Y voy midiendo. Y al final de año, pues saco mi tasa de crecimiento anual, por decir así, ¿sí? Ayuda mucho, como les digo, mucho depende de la estrategia que uno tiene dentro de recursos humanos también. A mí me sirve mucho, sobre todo cuando voy a trabajar expectativa de requerimientos. Ok. La siguiente métrica, imagino que sí lo deben conocer porque es algo bastante general que se utiliza mucho, que es la tasa de rotación de empleado o turnover o la tasa de rotación. Esta métrica sí la conocen y también imagino que la deben tener en la compañía porque es una métrica bastante general. Compañía que no mide esto, como que en recursos humanos, pues estamos como que en uno. Y si no lo tenemos, de todas maneras hay que ponerlo. No sé si en las empresas donde ustedes trabajan o apuntan a trabajar o de repente están estudiando o trabajan en alguna otra institución, miden el tema de tasa de rotación de empleados. ¿Lo miden o no lo miden? ¿Lo tienen? No, no lo tienen. Ah, bien, no, no lo tienen. Ah, pues yo les sugiero sí. Dentro de todas las métricas que estamos revisando hasta el momento, si no tenemos métrica de rotación de empleados, sí estamos críticos. Yo sí les sugiero que lo propongan, porque es algo sencillo de manejar. No es nada complicado. La tasa de rotación, la número de salida de empleados entre el número de empleados que se dieron por 100. Que jugar esa métrica no revela la cantidad de empleados que renuncian o son despedidos dentro de un periodo de tiempo determinado. Normalmente es un año o a veces un mes. En el tema de rotación, pues medimos siempre dos tipos de rotación que se conocen mucho en Perú, ¿no? El tema de rotación voluntaria
y el tema de rotación involuntaria, por decir así. El tema de rotación voluntaria es cuando la compañía decide retirar al colaborador, ¿sí? Es de alguna manera un tipo de rotación saludable, por decir así, porque es la compañía que está decidiendo que el colaborador retire de la empresa. Ahora, la rotación involuntaria, llamemos así, es cuando es decisión del colaborador retirar de la compañía. Normalmente es la rotación que más se mira o donde se ven mucho más planes de acción, donde tú haces la encuesta de salida, donde de alguna manera empiezas a averiguar las causas por qué la gente se está yendo de la empresa, etcétera, ¿sí? Entonces, uno siempre maneja esos dos tipos de métricas, que es la parte voluntaria y la parte involuntaria. Por ejemplo, yo he visto en una compañía donde yo trabajaba, por ejemplo, a mí solamente me pedían medio rotación involuntaria. La rotación voluntaria no era algo que de alguna manera estaba dentro del dashboard de recursos humanos. Me pedían únicamente la parte involuntaria. Claro, recordemos que el tema de métricas también hay que trabajarlo segmentado, mucho depende de los planes que vamos a hacer. Si sabemos que la rotación está bastante alta en el área de calidad, pues segmentamos mucho, digamos que la tasa por esa área, ¿sí? Porque a veces cuando uno solamente lo ve global y no lo ve de manera focalizada, cuando uno trabaja sobre todo planes de acción, no ayuda mucho. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y el otro es un poco el target. Según Benchmark, por ejemplo, uno en el año no debería exceder entre el 24 y 26% de rotación. Si tú manejas un poco esos porcentajes, digamos que estás en una rotación saludable, por decir así. Pero ojo, mucho depende del tamaño de la compañía, porque 24% para un segmento de 100 a 24% para un segmento de 3.500 es diferente, ¿sí? Mucho depende de eso también. En la tasa de rotación de empleados o la tasa del turnover, a mí sí me gusta no trabajar suelto esta métrica, ¿sí? Me gusta mucho incluir otras métricas. Por ejemplo, el tema de performance de los empleados puede indicarme si realmente una persona que está saliendo de la compañía es un top talent o es una persona que tiene alto potencial. Entonces, ahí como que mis expectativas de retener a la persona son mucho mayores, ¿sí? A que yo vea simplemente la tasa de rotación como un número suelto. También me gusta combinarlo mucho con datos demográficos, es decir, cuántos años tiene, de dónde viene, si tú trabajas en una compañía que es más global, de qué site se está moviendo la gente, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces eso te da perspectiva cuando uno plantea un plan de acción, sobre todo para retener. Porque recordemos que el objetivo de medir la tasa de rotación de empleado es que si tú quieres disminuir, es que tienes que prevenir para que la gente no se vaya de la empresa. Y si tienes el suceso en ese momento, tienes que tomar la decisión si lo retienes o no lo retienes. Pero para eso no me basta solo la tasa de rotación de área, sino también tengo que ver otras métricas, como lo que vemos acá, como puede ser la parte demográfica, la parte de performance, la parte de top talent, ¿sí? Eso también es importante que lo tengan en cuenta al momento de hacer los planes de acción, si vamos a reducir, por ejemplo, tasas de rotación, ¿sí? Hay otra cosa también es importante, las tasas de rotación también surgen cuando tienes de repente algún evento crucial. Por ejemplo, sabemos que en el mundo de la agroindustria, si tengo gente que trabaja en esto, por ejemplo, los 3 primeros meses, cuando hay cosecha, por ejemplo, se contrata mucho personal, porque hasta casi se pone 300% del headcount, porque necesitas mucha gente. Pero sabes que esa gente solamente va a estar el periodo de cosecha, sea 2 meses o 3 meses, porque va a llegar un momento que tu planilla va a tener 1.000 personas, pero a los 3 meses de repente se reduce a la mitad, ¿sí? Ese tipo de rotación, si yo lo veo como número suelto, puede decir, oye, mi rotación está casi al 50%, y eso es muy alto, ¿sí? Ojo, hay que tener en cuenta eso, por ejemplo, para mí yo le llamo como que una métrica de rotación programada. Yo ya sé que en 3 meses mi rotación va a destacar al 50, 60, 70% porque estoy incluyendo personal temporal, ¿sí?
Esa es una variable que también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno trabaja en empresa agroindustria, tiene en cuenta esos picos. Entonces, eso lo tienes que aislar al momento de mostrar tu métrica de rotación involuntaria real de la compañía. O si lo muestras como algo histórico, ¿sí? Pero no es algo que nos impacta de alguna manera dentro del management como tal, como para poder mostrarlo dentro del dashboard. Eso es algo importante que también lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, cuando uno va investigando mucho las causas del tema de rotación de empleados, pues uno se tiene que preguntar qué empleados están yendo, son los nuevos los que se van, son los antiguos los que se están yendo, por qué se van los empleados, ¿sí? Y segmentarlo básicamente en dos. A mí me gusta ver mucho, sobre todo de los nuevos, que me permite hacer un cruce también con el tema del tiempo de contratación es de repente porque encuentran una brecha entre lo que esperaban y lo que realmente se está haciendo en la compañía, ¿sí? O de repente no han estado capacitados como querían, ¿sí? Es importante también tener en cuenta. Mido mucho rotación de empleados nuevos porque me cruza con el tiempo de contratación, que yo le llamo efectividad de contratación, que hago un seguimiento de los nuevos hires o los nuevos empleados de la compañía en un periodo de 1 mes y 3 meses. Para mí, como que la contratación ha sido efectiva al 100 cuando el candidato supera los 3 meses en ciertos puestos. Pero en puestos que son críticos, hago la medición 6 meses como tope. Si la persona nueva entró y se va durante los 6 meses, algo está pasando, ¿sí? Si se va pasado los 6 meses, al menos para mi medición, me parece que las cosas están yendo bien, ¿sí? Son tiempos que también uno tiene que tener en cuenta cuando maneja el tema de métricas a recursos humanos. Ahora, ¿qué pasa si los empleados seniors están yendo? De repente toca que tú desarrolles algún programa de mejora de habilidades blandas, de repente necesitas un programa de top talent, hay algún patrón que pueda haber en su salida, de repente todos están yendo porque están viendo que de repente el tema del rango salarial para sus posiciones no son las adecuadas. O sea, hay que investigar todo eso. Por ejemplo, si tú ves a algunos empleados que se van justo o antes de una evaluación anual, algo está pasando, ¿sí? O de repente no están satisfechos con el tema de sus tasas de los incrementos. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo tengo mucha rotación después del pago de gratificación, después del pago de CTS, la gente empieza a moverse más y es un patrón. Entonces, cuando uno investiga y dice, oye, ¿por qué es? Ah, no, esa persona realmente proyectó ingresar a trabajar simplemente para ganar la gratificación y retirarse. Sobre todo eso me funciona o me pasa en puestos operativos, que los mismos chicos te lo dicen. Claro, te lo dicen cuando ya están de salida en la compañía, ¿sí? O algunos hacen eso también por necesidad económica, porque están metidos en alguna deuda que necesitan pagar inmediatamente y no disponen del efectivo, entonces de alguna manera salen de la compañía como para disponer de ese cash flow. Pero uno eso maneja de acuerdo a lo que está buscando, de acuerdo a lo que está entrevistando. Porque recordemos que para investigar la causa de una métrica no es algo solo. Uno tiene que meterse a investigar, conversar, hablar, buscar redes, involucrar a la gente y todo lo demás. Eso también es importante. ¿Sí? Otra métrica que me gusta medir mucho, que también está en tendencia, sobre todo cuando uno trabaja todo lo que son estructuras salariales, o es algo que de repente en algunas compañías como que no le dan mucha importancia o de repente no, todavía no le quieren dar luz porque es información delicada, ¿sí? Pero mucho depende un poco, como les digo, de qué tipo de cultura organizacional estamos hablando, ¿sí? Para la experiencia que yo tengo, por ejemplo, es algo que yo trabajo abiertamente. Claro, dentro de un circuito cerrado, ¿no? Porque esto es información sensible. En realidad, toda métrica de recursos humanos es sensible. Entonces, como es sensible, tampoco es que tiene que estar a disponibilidad de todo el mundo. Hay que, de alguna manera, segmentar y saber hacia quiénes va la información. Eso también es un punto importante a tener en cuenta cuando uno es gerente de recursos humanos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de promedios salariales, normalmente se trabaja por categoría de puestos, ¿sí? Es la suma de salario de todos los miembros de un grupo específico. Imaginemos que son todos los analistas de la compañía y los divido entre el número de miembros del grupo, ¿sí? Si el promedio de los analistas son 5.000, lo divido entre mis 20 analistas que de repente yo tengo en la organización.
y automáticamente me sale el promedio salarial de esa categoría, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve mucho el tema de los promedios? Que es algo que se mide mucho, sobre todo cuando yo voy a incorporar gente nueva. Dos, para ver si los rangos salariales que yo ya tengo establecido dentro de mi política de estructura salarial realmente se están cumpliendo. O a veces me quieren romper un poco el tema de la banda porque realmente es un candidato que de repente tiene potencial, pero me permite calibrar si realmente lo estoy poniendo al puesto correcto o no. ¿Sí? Para eso me sirve mucho el tema de promedios salariales. Y se trabaja, y yo sugiero que lo trabajen por categoría de puestos. No pueden meter a todos los puestos de alguna manera en un solo promedio. O sea, yo no puedo decir, el promedio salarial que tiene mi compañía son 2.000 soles. No, no puedo decir eso porque estás metiendo el salario del gerente, del jefe, del coordinador, del supervisor, del analista, del asistente, del operador, y lo mezclas todo y sacas el promedio. Eso no ayuda mucho. Es mejor que lo trabajes por categoría. Sí, eso es muy importante. Acá les traigo alguna información que imagino que ustedes lo conocen. Lo que sí podemos sacar es tu salario mínimo que tú tienes como compañía. Es decir, cuánto es el salario mínimo que un colaborador tiene en mi empresa. Eso sí lo puedes sacar, ¿sí? Que normalmente mucho depende de la compañía. Nosotros sabemos que en Perú el salario mínimo es de cuánto. Si nosotros colocamos ahí en el mensaje, a ver si sabemos. Imaginemos que sí, ¿no? Trabajamos en recursos humanos. ¿Cuánto es el salario mínimo que tenemos en Perú? Nadie. Muchas gracias, Catherine. Es 1025. Ok. Gracias, Marini. Gracias, Daisy. Sí, acá les hago un poco el comparativo. Si lo pasamos a dólares, más o menos son como 270, 275 dólares. Sí, Eliezer, si ahí vemos en Venezuela con el benchmark que yo tengo de este año, de Bloomberg, por ejemplo, en Venezuela el salario son 8 dólares. Sí, en Costa Rica son 603 dólares, en Uruguay son 540. Si vemos un poco la escala, digamos que el salario mínimo del país que nos paga más en tema de Latinoamérica, está el tema de Costa Rica, que tiene 603 dólares. ¿Sí? El país que de alguna manera tiene salarios más chicos, si es que yo quito Venezuela, que son 8 dólares, básicamente pues está como que Colombia, que está pagando 204, al igual que República Dominicana y Argentina también. Que esto es tendencia de este año, ojo, que hay que ver un poquito cómo también están los temas en cada país económicamente hablando, ¿sí? La data que ven acá es 2023, ojo. ¿Por qué pongo esto? Porque es importante cuando uno trabaja promedio, sobre todo cuando va a hacer benchmark o quieres mostrar una métrica importante, sobre todo a nivel salarial, tienes que ver un poco cómo se está moviendo el monte, ¿sí? Eh, Acá es otra fuente también parecida que el estudio que se hizo este año, que puede variar un poco también porque el año tampoco no terminó. Si hablamos de mundo, los países que tienen el salario mínimo más alto, por ejemplo, es Luxemburgo, que son casi 2.000 dólares, Alemania, que es 1.594, Bélgica, 1.500 dólares, Países Bajos, 1.800. Claro, si uno lo ve desde Perú, dice, oye, con 1.800 dólares de salario mínimo es excelente. Pero ojo, nosotros lo estamos viendo Perú, gastos Perú. Ojo que cuando vemos estos temas de salarios mínimos, hay que verlo costo país, porque la realidad costo Bélgica con costo Perú es totalmente diferente. Y allá se maneja la moneda de los euros también, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, un pan nos puede costar ¿cuánto? 30 céntimos, que si eso lo dolarizamos no llega ni al dólar, ¿sí? Pero si vamos para Europa, un pan te puede costar de repente 1 euro, ¿sí? Entonces hay que ver mucho ese tema del comparativo, ¿sí? Solo para ponerlos en contexto. Esto sobre todo cuando uno trabaja métrica salarial, porque cuando uno trabaja en una compañía que es global, se tiene en cuenta mucho eso también, ¿sí? No es lo mismo que yo compare salario de jefes en Perú
con salarios de jefes en Colombia. Ojo, me da cierta perspectiva si es que yo quiero hacer el mobility de la persona. Para eso me sirve mucho. Por eso es que muestro mucho esto también. ¿Sí? Luego tengo otro KPI que también es importante, que básicamente es la penetración del rango salarial que uno tiene. Esta métrica te dice qué tan bien estás pagando tú como empleador, ¿sí? Para esto se necesita mucho lo que son encuestas salariales o algo formal. De repente la encuesta salarial que tiene PricewaterhouseCoopers, que de repente es la que más se conoce. La encuesta de Price ayuda mucho, o la empresa de High, por ejemplo, también ayuda mucho, pero tienes que de alguna manera contrastar, eso es uno. Dos, tienes que tener una estructura salarial bien puesta dentro de tu compañía, porque si no, esta métrica no te funciona. Porque si no tenemos algo establecido, no ayuda mucho. En Perú está mucho el tema ya de la ley de la igualdad salarial, que es algo que por norma ya las compañías lo tienen que tener, lo que por, de alguna manera, tendencia hace que puedas acceder a una encuesta salarial, pero no todas las compañías lo hacen, ¿sí? Entonces, si tu compañía todavía no tiene bien el tema de estructura salarial, no tiene una política puesta de estructura salarial, no tiene los comités de compensación o comité de elección para incrementos salariales, algo puesto, hay que empezar a trabajar antes de poder trabajar un poquito de repente esta métrica, ¿sí? Básicamente es el salario actual menos el rango mínimo que tú tienes del rango de ese puesto y lo restas del salario máximo y menos el salario del rango mínimo. Ahora les explico cómo funciona. Nos toca identificar sí o sí los valores mínimo y máximo del rango salarial estimado del puesto. Ojo, está acá siempre cuando hablamos de métricas salariales, hablamos de posiciones, no hablamos de personas. Ojo. Luego restamos el salario mínimo actual del empleado y luego dividimos esa cifra entre el rango máximo y mínimo y finalmente lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Así es como nos funciona la data. Exactamente, Marini. Uh-huh. Porque necesitas conocer un poco qué gente vas a traer, con qué salario les vas a pagar efectivamente. Sí, las métricas en general que yo les muestro, mucho depende del tamaño de la compañía. Por ejemplo, las métricas que estamos revisando de todas, que se utilizan más allá que tengas 20, 100, 1000, 10,000 o 100,000, es turnover, la rotación de personal, sí o sí lo tienes que medir. El tiempo de contratación también es una métrica transversal que lo tienes que tener sí o sí, más allá de la cantidad de colaboradores que puedas tener. Tú como recursos humanos sugieres las métricas, porque recuerda que cuando tú planteas la estrategia de recursos humanos, Yulisa, que tú me haces la pregunta si estas métricas son establecidas por la compañía de recursos humanos, tú como recursos humanos o tú como gerente de recursos humanos planteas las métricas que vas a tener de tu estrategia de recursos humanos. Es una buena pregunta. Por ejemplo, yo para el dashboard que tengo actualmente es que yo hago una consulta, o sea, según mi conocimiento y según la estrategia que tiene la compañía, hacia dónde quiere llegar, por ejemplo, 1 año, 3, 5 años, y la estrategia de recursos humanos que yo tengo planteada en la empresa, se hace un match y yo hago una propuesta de dashboard. Eso se presenta y a veces el CEO o el comité te puede decir, Girasol, yo quiero que me midas el tema del coste laboral, por ejemplo, que es una métrica que no lo traje acá. Entonces lo incluyo, porque de alguna manera se necesita, pero al final es un intercambio, ¿sí? ¿Y quién maneja eso? Pues la gerencia de recursos humanos. Básicamente, para el ejemplo del tema de la penetración de rango salarial es esto. Tú tienes un mínimo, tienes un máximo y tienes un medio, ¿sí? Que lo tienes a nivel porcentual como categoría. Por ejemplo, tu rango de penetración puede ser 0%, porque tú pagas el mínimo. Eso es lo que me dices. O sea, si, por ejemplo, y eso nos pasa mucho en industria, el salario es mínimo, ¿sí? 1,025. Si yo salgo al mercado, por ejemplo, como compañía a ofrecer salario mínimo, digamos que no atraigo mucho talento. Son poquísimos.
tengo que pagar un poquito más, o al menos eso es lo que me dice la industria. Ojo, depende mucho del rubro. O tengo que dar otro tipo de compensación. Por ejemplo, en la compañía, aparte del salario mínimo, pues se paga salario mínimo, se paga un bono, les pagas la movilidad, les pagas el almuerzo, algo que su paquete salarial se incrementa por encima del salario mínimo. ¿Sí? A ver, Marini, ¿te parece si yo termino esto y yo te respondo? Sin ninguna, regálemeselo un poquito. ¿Sí? Eso es muy importante. Sobre todo, como les digo, en el mundo industria ya el salario mínimo no está siendo tan atractivo. Y si es atractivo, la gente se te va al mes, a los 3 meses o cuando recibe la gratificación. ¿Sí? Mucho depende del rubro, ojo. Y del tamaño de la compañía también, porque una cosa es salario mínimo para una compañía que tiene 500 personas y otra cosa es salario mínimo para una compañía que tiene 20. Ojo, mucho depende de eso. ¿Sí? Yo les voy a dejar ahí con Elizabeth, hay un documento que ustedes lo pueden encontrar por internet también, sin ningún problema, está en español, es más, es de Michael Pech, que es una consultora que nosotros conocemos mucho en Perú, que hizo un estudio de remuneración del Perú del 2023, entonces lo tiene por rubro, lo tiene por categoría, etcétera, ¿sí? Y esto es un poco, digamos, su target o las personas que participaron un poco dentro del estudio es que casi el 80% se encuentra trabajando en tiempo completo, el 14% está buscando empleados, 5% está en trabajo freelance, 3% está en tema de medio tiempo, ¿sí? Y dentro de posiciones de la compañía casi el 40% está ocupando puestos de manager. Entonces ahí van a poder ver un poquito cómo está la tendencia a nivel salario en Perú este año, que eso yo se los dejo con Elizabeth. Miguel, sí, se lo hice llegar hoy día. Seguramente Elizabeth se los va a pasar. Les dejé las preguntas de reclutamiento y el material este que les dije que estaba en inglés sobre ciertos 9 tips de líder de recursos humanos, que también se lo dejé, que seguramente se los alcanza. Ok. Entonces, chicos, para poder cerrar y responderles las preguntas, hay que tener en cuenta temas importantes. Casi el 90% de las compañías a nivel mundial ya están utilizando inteligencia artificial de alguna manera para recursos humanos. ¿Esto por qué lo menciono? Porque dentro de las métricas y dentro de gerencia de recursos humanos es importante que estemos leyendo mucho sobre esto, porque ya inteligencia artificial vino a recursos humanos desde hace mucho, no es algo novedoso, ¿sí? En la actualidad también muchas compañías están tocando mucho el tema de diversidad e inclusión. Ojo, mucho depende de las compañías donde estemos también. Y como les decía, las métricas a utilizar tienen que ver mucho con el rubro, el tamaño, la estrategia competitiva de cada empresa. Es totalmente diferente, porque de repente hay las métricas que yo revisé ahora. Alguno puede decir, oye, pero esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo, ¿sí? Porque mi empresa es pequeña o no tengo tanta información disponible o actualmente de repente no va a agregar un valor dentro de la estrategia que yo tengo de recursos humanos, etcétera. Ojo que hay que ir evaluando, ¿sí? Cuando uno trabaja métrica de recursos humanos, también es importante que tú busques las formas de recopilar los datos y puedas interpretar datos que existen. Ojo, que toda métrica es en base a data que tú conviertes en información de algo real, no es algo inventado. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. A veces el primer punto de partida para poder jalar data es encuestas de los empleados. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho cuando yo mido calidad de contratación, por decir así. Les hago yo una pequeña entrevista a los nuevos ingresantes de la compañía y simplemente les hago 3 preguntas sencillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has vivido tu proceso de contratación? Cosas así. Entonces, con eso de alguna manera vas sacando también información como para que puedas alimentar la métrica, ¿sí? Ahora, sabemos que si nosotros trabajamos métrica de recursos humanos, netamente estás quitando la especulación dentro de la data que se maneja. Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta. Ayuda mucho si las métricas tú lo trabajas como un dashboard,
sea, mi sugerencia es que las métricas no lo vean sueltas. Siempre únelo, o sea, siempre, por ejemplo, cuando yo muestro esto para una reunión o lo puedes tener en el comité o tu jefe, siempre integra toda tu métrica. Por un lado, coloca las métricas de atracción, por un lado, colocas las métricas de entrenamiento, las métricas salariales, las métricas demográficas, pero algo que sea integral, ¿sí? No ayuda mucho si visualmente tampoco se muestra suelto. ¿Sí? Ojo, eso es muy importante cuando uno trabaja métricas de recursos humanos, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja métrica, pues los datos tienen que ser precisos, porque si no, no generamos credibilidad para las métricas que nosotros estamos manejando dentro de recursos humanos, porque pueden ser manipulables. Entonces, eso es súper importante que como manager de recursos humanos lo tengas en cuenta. Tienes que cuidar la calidad de la data. No se tienen que inventar, no se pueden manipular, ¿sí? Por eso, si tienes mayor inversión en un software, digamos que ahí controlas la manipulación, pero cuando tú lo trabajas de manera manual, hay que ser mucho más cuidadosos con el tema de la tabulación de la data, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que para los equipos de recursos humanos, el éxito de alguna manera de nuestra gestión está en utilizar datos existentes y sobre todo buscar aquellas áreas que de alguna manera te puedan colaborar y puedan sentir realmente que la métrica que tú estás mostrando les está agregando un valor agregado en la gestión. Esos son como que mis partners, como yo les digo, ¿sí? Ahora, lo que también es importante tener en cuenta que los avances de la tecnología del lugar de trabajo, de alguna forma esto nos acelera el proceso, pero ojo, esto mucho depende de la compañía, ¿sí? Ok, chicos, entonces me quedan como 5 minutos como para poder responder sus preguntas. A ver, Julissa, yo ya te respondí. Marinin, ¿qué tipo de mediciones se utilizan con trabajadores menores de 20 años? A menores a 20, que tienes 20 trabajadores. Mucho depende del rubro. No sé qué rubro tienes, pero para compañías que son pequeñas, normalmente lo que yo recomiendo es el tema de rotación de personal. Hay una métrica sencilla que puede ser el tema del costo de planilla, es decir, como para que tu jefe sepa cuánto estás invirtiendo mucho en tema de pago de planilla, que tú lo puedes tener mes a mes. Para una planilla de 20 lo puedes sacar perfectamente. Datos demográficos también ayudan, mucho dependiendo de repente cuál es la estrategia que tiene la empresa. Eso también hay que tener importante. Si trabajas planes de entrenamiento, planes de capacitación, horas de capacitación por trabajador, por ejemplo, para un grupo pequeño, ayuda también y es súper sencillo de trabajar si es que tienes eso. Si hablamos de una empresa, normalmente la responsable de recursos humanos hace de todo un poquito, ¿no? No solamente focalizado en temas de recursos humanos. Entonces, por ahí también de repente eres responsable de todo lo que tiene que ver con salud ocupacional y todo lo que tiene que ver las acciones relacionadas a eso. Puedes medir el costo de evaluación ocupacional, por ejemplo, cuánto estás gastando en esas evaluaciones, que también eso ayuda, ¿no? Pero mi sugerencia es que converses con el dueño de la compañía y le digas, tienes la estrategia puesta, ¿qué métrica te gustaría ponerte? O sea, mis opciones son estas. Conversa con él y elige la mejor métrica que pueda adaptarse. Paola, me dices cuáles son las métricas de bienestar, calidad de vida. En tema de wellness, por ejemplo, a nivel duro se mide mucho el tema de recupero de subsidios, que básicamente pues es monto y por tiempo, que yo lo mido de manera trimestral. Los programas, la satisfacción que tienen los programas de bienestar, sobre todo las actividades que se tienen en el año, es algo que yo mido mucho, qué tan satisfechos están los empleados con eso. Normalmente es una pregunta que está incorporado dentro de la encuesta de satisfacción de empleado, pero si no lo tienes, lo puedes manejar también. Y hay algo que yo manejaba mucho con la persona que es responsable de wellness, que tiene que ver mucho la calidad de atención que tengo hacia los colaboradores, porque de alguna manera era la persona más demandante en temas de familia. Entonces, a mí sí me gustaba hacer mucho el tema de las encuestas y hablar con los chicos y medir nivel de servicio de atención, por decir así. Pero mucho depende del tamaño de la empresa que tienes, ¿no? Y cómo está estructurada un poquito tu estrategia de bienestar, de calidad de vida también.
Perdón. El grupo, Julio, creo que eso te ayuda, Elizabeth. No, yo no manejo un grupo de teléfonos. Ahí, Elizabeth, que te lee Julio, seguramente te incorpora. Marinín, tú me dices, tu empresa es de construcción. Ok, si el rubro es de construcción, ayuda mucho el tema de rotación, porque también entiendo que puede ser secuencial, costo de planilla de todas maneras. Podrías ver un poquito el tema de aceptación, o sea, tu tiempo de contratación. Eso también podría ser clave, porque al ser una empresa pequeña entiendo que el tema salarial, por ejemplo, si tu ofrecimiento al mercado es salario mínimo sin otro beneficio, tú puedes demostrarle al dueño de la compañía y decir, oye, mira, me estoy demorando 30 días en traer a la gente o la gente se está yendo al mes porque la causa principal es que nuestro salario no está siendo muy atractivo. Entonces, ¿por qué no pensamos de repente en añadir algún beneficio adicional? ¿Sí? Eso podría ayudar mucho, pero depende un poquito cómo está la situación de la empresa también. Edward, para el tema de satisfacción de empleado, mucho depende qué cosa que quieres hacer dentro de la empresa. Normalmente la encuesta de satisfacción de empleado tú lo puedes diseñar. Normalmente trae las 3 dimensiones que yo te comento, que puede ser compromiso, wellness o diversidad. Pero si hablamos de Great Place to Work, por ejemplo, sus dimensiones son otras, que puede ser liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, empoderamiento, el tema de calidad de vida, el tema de entrenamiento, ¿sí? Pero normalmente la herramienta es una encuesta de satisfacción. Sí, ahora, si ya me hablas de una empresa mucho más grande, pues normalmente eso se hace por software, algo mucho más extenso, pero no conozco otra herramienta. O sea, aparte de metodología Gray, aparte de Picon y de que tengas una estructura donde el empleado tiene que rankear, en toda la experiencia no he manejado otra, pero déjame, yo investigo porque es una pregunta interesante también. Estas métricas deben ser ligadas a los objetivos. De todas maneras, Eleazar, si no, no funciona. Métrica de recursos humanos sola, créeme que cuando lo presentes nadie te va a hacer caso. Sí o sí tú tienes que decir, por ejemplo, mi métrica de satisfacción de empleado es 60% de NPS o 70% de NPS, ¿sí? Cuando yo presento eso, yo automáticamente ligo y digo, por si acaso esto me va a subir 2 puntos de vista o está sujeto hacia eso, ¿sí? O cuando hablo de tema coste laboral, me está sumando a este indicador, tienes que linkearlo. Dentro de las compañías se manejan un dashboard estratégico. Entonces, cuando tú eliges tus objetivos estratégicos de recursos humanos, tú tienes que linkearlo. O sea, tienes que saber manejar ese dashboard de la compañía también. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Sea que en el dashboard esté puesto 1 o 2 métricas, pero tienes que saber relacionarlos sí o sí, de todas maneras. Te debo todavía el tema, Juan, no he tenido chance. Ya he estado leyendo un poco, pero no me quiero acelerar con la información que te quiero dar. Te la doy la próxima semana. Estas encuestas que mencioné se hace a todos los colaboradores, se toma una muestra. Normalmente existe política. Por ejemplo, he visto compañías que, por ejemplo, para el tema de satisfacción de empleado mínimo tienes que tener en la empresa 3 meses o a veces te piden 6. Ese es un poco el benchmark. Jainer, sí, el rubro de construcción es muy diferente. Sí, es un rubro que yo como experiencia todavía no he tenido chance directo, pero sí he leído y tengo colegas que también trabajan ahí. Es un mundo interesante también, es interesante. Pero al final, las métricas que revisamos el día de hoy, ustedes lo tienen que acomodar o evaluar si funcionan dentro del rubro donde están trabajando. O de repente se pueden adecuar o pueden empezar un poco como que ¿cómo es que se dice esto? Por ejemplo, si yo hago tiempo de contratación, para mí que soy del rubro donde yo trabajo, lo hago por categoría, ¿sí? Pero de repente, como soy empresa pequeña, no me sirve por categoría, ahí sí lo puedo hacer general, ¿sí?
Para el tema de construcción, de repente el tiempo de contratación es más estacionario. No sé, cuando se abre un proyecto y el proyecto dura 6 meses, entonces ese es mi tiempo de contratación para ese proyecto. O para el proyecto A, para el proyecto B o para el proyecto C, y luego empiezo a comparar. Se me ocurre. Pero es algo que tienes que customizar mucho a la realidad de la compañía y al rubro. Porque al final los expertos de la estrategia competitiva de la compañía, pues son los gerentes de recursos humanos también. Entonces, tienes que meterte mucho para eso. Entonces, tienes que adaptar un poco las métricas que revisamos hoy día para ver si encaja o no encaja en las compañías donde actualmente están trabajando o desean trabajar. Pero puedo hacer un poco de research, Jaina. Listo, chicos, son 8:31, les robé un minuto. Yo no sé si hay otra pregunta más, algo más que les gustaría comentar o decir. Yo encantada de absolverles la duda. Pero igual podemos seguir conversando. La segunda semana netamente ya va a ser como que la parte más actitudinal, por decir así, o la parte más soft de un gerente de recursos humanos, porque también es importante esa parte. Pero igual puedo incluir algunos temas si les quedo dudas. Sé que veo bastantes personas que de repente trabajan en empresa pequeña, que puedo acomodar algunos temas o darles algunas ideas generales de repente si tienen alguna pregunta puntual para poder hacerlo. ¿Sí? Paula, no, gracias a ti. Ok, chicos. No, Eliasdor, existe un montón de métricas de recursos humanos. Si tú haces un poco de research y colocas un poco métricas de recursos humanos, te van a salir un montón. Solamente que tú tienes que adaptarlos de alguna manera a la realidad de la compañía. Y algunos son detallados y detallados. Entonces tienes que ver qué son estratégicos, qué son de proceso. Lo que yo les he visto ahora básicamente son métricas, sobre todo cuando uno es gerente de recursos humanos, que lo trabaja así, esos son más como que estratégicos, por decir así. Sí, los puedes diseñar perfectamente. Hay indicadores propios de cada compañía. Por ejemplo, yo tengo un indicador, como les digo, que es el tema de coste laboral, que está diseñado solo para la empresa donde yo trabajo. Porque es algo que lo creamos o de alguna manera se hizo. ¿Sí? Existen ese tipo de cosas. Solo que tienes que, para mí, responder 2 preguntas. Una, ¿es necesario en este momento? Si la respuesta es sí, ¿para qué? Si tienes la respuesta a C2, la métrica te funciona. Ok, chicos. Entonces, Elizabeth, yo no sé si me lees o me escuchas. Sí, maestra, aquí le estoy escuchando. Gracias. Okay. Listo. Entonces, yo te dejo con ellos. Cualquier cosa me avisas. Bueno, chicos, que tengan un lindo viernes.